Muy bien, seguimos con periodismo independiente. Interferencia.cl llega con su editor general, don Andrés Almeida. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder. Muy bien, Freddy. Gracias por la invitación, como siempre. Vamos a ver las maldades que ha hecho Interferencia. Comencemos con esta, ¿le parece, Andrés Almeida, que tiene que ver con sobre el operativo Temucuicui? Señala que una comunera chilena denuncia presiones de la PDI en investigación por muerte de detective. Me piden que firme una declaración sobre algo que no vi y que no existe. Es Marcela Isla, que está ahí en pantalla, ¿no? Que vive hace más de 4 décadas en Huañaco, Millao, una comunidad vecina a Temucuicui. Interesante también este concepto, que para mí es novedoso, que los comuneros no necesariamente son mapuches de origen, ¿no? También hay los que ellos podrían llamar huincas, con el caso de Marcela Isla, ¿no? Sí, esta es una parte de nuestra cobertura de todo lo que ha sido el homicidio del detective Morales Balcázar, y que bueno, recibimos esta llamada preocupada, ¿no?, de esta mujer que siente presiones por parte de la PDI para ser, según ella, una testigo clave de algo que ella no vio. El asunto es bien relevante porque supuestamente le dijeron a ella que en la zona colindante a su propiedad, que va hacia Temucuicui, es un cruce de caminos en el cual pasa de la comunidad de ella a Temucuicui, empezó, digamos, a ver cierta presión con respecto de que, al parecer, lo que dice la PDI y que refrenda la Fiscalía, es que ahí habría sido el lugar donde, o por ahí habría sido el lugar donde finalmente cayó Morales Balcázar, pero ella sería entonces una testigo clave en esto, pero ella lo que dice es que, bueno, la están presionando para que testifique, pero que ella dice que no ha visto nada. Entonces es muy, muy extraña la situación. De todas maneras, ella dice que cómo puedo haber visto yo cosas, y que en el momento que fue el allanamiento, esa zona la ocupó Carabineros, e incluso ella denuncia haber estado bajo fuego de balines de los propios Carabineros, que seguramente estaban repeliendo gente para facilitar la retirada de la PDI. Esto fue, digamos, posteriormente al operativo fallido, ¿no? Entonces, es una situación muy extraña. Nosotros fuimos a Temucuicui, fuimos a la comunidad de esta mujer, que, como bien tú dices, son situaciones mucho más complejas de lo que la gente cree, ¿no? Son terrenos grandes, hectáreas grandes, donde las personas tienen sus casas, sus parcelas, y bueno, no todos son mapuches, y ella, bueno, es una persona que tiene conocimiento de salud animal, entonces es conocida por la comunidad, y da la casualidad que no es mapuche. Entonces las sospechas de ella y las sospechas de las personas que están en torno a ella es que, bueno, como no es mapuche, quieren endilgarle, digamos, algún tipo de mirada para hacer algún tipo de montaje, algo que, por supuesto, nosotros no lo afirmamos, lo firma ella en la entrevista, o lo sospecha ella en la entrevista, y que hay que ver, ¿no? Pero es interesante porque estamos viendo las aristas para tratar de probar un homicidio que es muy clave, porque de eso depende el futuro del alto mando de la PDI, ¿no? Porque si no son capaces de probar el homicidio de uno de los suyos, digamos, todo queda en entredicho. Y la verdad es que, como hablábamos la semana pasada, no sé si te recuerdas, las pericias balísticas son... Claro, de Luis Morales son contundentes, como para decir que fue asesinado, digamos, por una bala a distancia. Exacto, todavía entonces siguen habiendo muchos puntos ciegos, ¿no?, en esto, ¿no? Como esto es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sobre el informe balístico que tú estás recordando, Andrés, y la autopsia también, que arrojan dudas sobre la versión oficial, y también todas las del casco, ¿no? Que también es no sé si fue periciado, ¿no? El casco, que sería un elemento importantísimo en la muerte del PDI, que está ahí en pantalla. Sí, bueno, estamos tras la pista del casco, ¿no? Estamos detrás de varias pistas, estamos muy en el tema, y este antecedente es algo relevante, porque bueno, tú sabes que cuando se aplica la ley de seguridad pueden haber testigos secretos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pone a la luz pública una especie como de alerta sobre un posible testimonio que vaya a inculpar a alguno de los mapuches que no tengan, digamos, nada que ver. Sí, yo destacaba el concepto de comunero, porque en todo el centralismo que hay en la información que llega acá también de lo que ocurre allá en Araucanía, se entiende a homologar la palabra comunero con pueblo mapuche, y como vemos,
hay mucha variedad también viviendo y compartiendo una causa, ¿no? No solamente son pueblos originarios, ¿no? Sí. Bueno, y la presión de la gente que está, digamos, siempre en condiciones más adversas, ¿no? Tú lo miras aquí, en el caso de esta mujer que es chilena, que se siente sumamente presionada, ¿no? Tanto por la PDI, probablemente también porque no quiere que de ninguna manera piensen que sus vecinos, que ella es soplona, ¿no? Entonces, porque también, o sea, convive y participa con la vida de los mapuches, pero no es mapuche ella, entonces se la indispone en una comunidad que históricamente ha sido violentada por el Estado, entonces ella queda en una situación de vulnerabilidad completa, porque no queda como jamón del sándwich, valga, digamos, la metáfora, ¿no? O sea, queda entre medio de dos fuerzas que están hoy día en contraposición y queda una posición de bastante debilidad, y a raíz de la lectura de la entrevista uno podría pensar que también es producto, digamos, de cierta presión tal vez indebida por parte de la PDI para... No, claro, es muy grave porque Andrea... Sí, disculpa, que hace recordar la operación Huracán, ¿no? De parte de Carabineros, esto de que la PDI ahora la esté obligando, según esta declaración de ella, a decir cosas que no vio, ¿no? Como inventar pruebas nuevamente. Sería eso, de ser cierto, ¿no? Claro, ella dice, yo no vi nada, no tengo por qué testificar, no tengo por qué transformarme en la testigo clave. Entonces, de alguna manera, lo que ella quiere hacer con esto es que no la transformen en una testigo clave, digamos, de algo que ella dice no haber visto. Entonces, de poco a poco vamos viendo cómo se tejen las investigaciones policiales y bueno, con esto no queremos decir que esto sea digamos un montaje ni nada, sino que simplemente tenemos acá una persona que está siendo presionada por la PDI para que testifique y que no quiere testificar porque dice que no vio nada. Entonces, de alguna manera esto es una señal de alerta también para que los jueces que finalmente vean esto tengan en consideración cuando si finalmente obligan a esta persona a testificar, porque podrían eventualmente hacerlo, no el fiscal, sino el juez, si es que alguien lo llaman a testificar de manera obligada. Solamente lo puede hacer un juez, no lo puede hacer la fiscalía. Muy bien, vámonos con otra información que trajeron esta semana en interferencia.cl, tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, con datos de Forbes, ¿no? Y ahí está, dice que el impuesto de 2,5 a los súper ricos, Luxich tendría que pagar unos 583 millones de dólares, ¿no? Y Piñera, que también ha aumentado su fortuna en pandemia y siendo presidente, tiene que pagar 73 millones de dólares. ¿Cómo llegan a estos cálculos? Firmado por Andrés Almeida esto, junto a Joaquín Rijo y también junto a Diego Ortiz. Andrés, ¿de qué consiste este artículo? Este es un ejercicio básico, ¿no? Entretenido, que es, bueno, está la propuesta de la bancada comunista de sacar este impuesto del 2,5%, y está el dato de Forbes que te dice cuál es la fortuna que tiene los 9 millonarios chilenos. Nosotros contabilizamos 8 porque hay uno que está, digamos, en Hong Kong y probablemente todo su patrimonio tenga que ver con Hong Kong y nada con Chile. Entonces, y sacamos el cálculo, ¿no? Está así de simple, de cuánto es el 2,5% de esas fortunas y cuánto debiera pagar cada uno de los supermillonarios que se oponen, ¿no? Entonces es muy interesante porque tienes un presidente de la República que puede vetar esta ley o la puede llevar al Tribunal Constitucional, pero que lo afecta directamente, y no solamente lo afecta directamente, sino además que tú le puedes poner un monto, ¿no? O sea, esto es de interés del presidente de la República en 73 millones de dólares. Tiene un efecto claro con respecto de los intereses que hay detrás de esto. Entonces, con esto se sinceran un poco también las posiciones personales en torno a los debates. Y bueno, lo de Luxich, ¿para qué decir, no? Es un multimillonario, está por encima de Piñera por lejos, ¿no? Y además creciendo su fortuna de manera a pasos agigantados, porque además el precio del cobre está creciendo brutalmente. Gran parte de sus activos tienen que ver con Antofagasta Minerals. Entonces, bueno, lo que haga Luxich y lo que haga el canal de Luxich es relevante en relación a este debate porque lo está afectando en un monto preciso, ¿no? Hay casi 230 tantos millones de dólares que a él le costaría esto. Ahora, todo esto es medio teórico porque tú sabes que si en algo son buenos los millonarios en esconder la plata, ¿no? Entonces, y una de las preocupaciones más grandes de los millonarios no es necesariamente el 2,5% que les van a quitar de una vez, sino en la infraestructura. La investigación.
política legal del Servicio de Impuestos Internos para entender su fortuna. Exacto, yo creo que eso es lo que... Tiene legiones claro, de investigadores para tratar de entender cuáles son las fortunas de estas personas, o sea, legiones, porque tienen que ver lo que tienen los paraísos fiscales, lo que tienen en bienes inmobiliarios, lo que tienen como sus principales activos. Yo alguna vez, yo fui director de estudios de América y Economía, y alguna vez hicimos un ranking de billonarios latinoamericanos, y es súper difícil de hacer. Y es súper difícil de hacer porque se esconde mucho esa fortuna. Entonces, claro, se produjo un debate en Twitter respecto de este tema, porque nosotros decíamos, bueno, esta plata la pagarían hipotéticamente si la plata estuviera en Chile. Y claro, el proyecto de ley dice, no, que tiene que ser con lo que tienen dentro y fuera de Chile. Pero son tantas las triquiñuelas legales y cosas que en derecho los benefician, que es muy difícil que ellos tributen por cosas que no tengan en Chile, Pero la presión política sobre esto es interesante, porque le pone un número al interés que puede tener Piñera personalmente para no pagar. Bueno, Piñera, Lux. Oye, claro, tienes toda la razón, ya esto tiene doble terror, ¿no? De estos súper ricos, este 1% de súper ricos, que primero que le saquen la plata, porque tú sabes que eso de que no es rico no roba. Plutarco decía que no era así, ¿no? Plutarco decía básicamente que no había nada que apagar a la sed de avaricia, ¿no? Y segundo, que claro, una investigación para saber cuánto tienen podría develar cosas que no quieren que se develen. Y para eso tienen un arsenal, como tú decías, importante de abogados, especialistas, bien pagados, pero también tienen un arsenal de parlamentarios, ¿no? Que han sido en un tiempo no lejano puestos ahí con plata en mala vía, corrupción en la política, pero también ahora, dentro de la ley, también han apoyado a parlamentarios que los representan de alguna manera también. Ahí en el Parlamento. De televisión, no nos olvidemos del Canal 13 también, ¿no? ¿Cuál es la postura del Canal 13 respecto de este debate? O sea, súper teñido por los... varios. Claro, por los $200 millones que su dueño perdería, digamos, si este proyecto de ley se hiciera realidad. Probablemente, que vaya a pasar, probablemente técnicamente pasen muchas cosas, pero la presión sobre los súper ricos es enorme. Lo conversábamos con Carlos Tromben, que sacó una columna al respecto, ¿no? Que no solamente los súper ricos, hay un tridente, ¿no? Súper ricos, por estar el impuesto a la minería, en el caso de Luxich doblemente, y el tercer retiro, que tiene que ver con la capitalización de la AFP, que es plata dulce para los súper ricos. Entonces, claro, está lo de Joe Biden, que está tratando de grabar, de hacer un impuesto mínimo internacional a las corporaciones. Entonces es un momento de poner el cascabel al gato. Yo creo que... O sea, hay argumentos ya, Andrés, que han sido francamente ridículos, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, lo que dice Hinz-Peter, ex ministro del Interior, Rodrigo Hinz-Peter, señala que prácticamente esto es una maniobra del Partido Comunista Chileno para dividir a los ricos con los pobres, ¿no? O sea, es como el Partido Comunista Chileno tiene infiltrado a Nueva Zelanda, tiene infiltrado a Joe Biden, tiene infiltrado al secretario general de la ONU y al FMI. O sea, claro. Pucha, que es potente el Partido Comunista Chileno. Sí, y transversal además, no ecuménico. Sí. Ni la KGB en su mejor momento lo vamos a hacer eso, ¿ah? Sí, bueno, lo que pasa es que le temen mucho a la lógica de lucha de clases, pero la verdad es que la manilla está en el lado de ellos. Lo primero que hizo Jeff Bezos cuando salió el ranking Forbes fue decir, sí, estamos ganando mucha plata, ¿no? Claro. También lo dijo de alguna manera Bill Gates. Además, los ricos estadounidenses y europeos, e incluso chinos y de países árabes, generan muchísimo más bien social, digamos, a través de donaciones y cosas no me acuerdo ahora la palabra, pero son donaciones, ¿no? La filantropía, digamos. Tal cual. Acá en Chile la filantropía es ponerle plata a los amigos, digamos, que hacen... La ley de donaciones culturales. Claro. Bueno, aquí hay que tener un grupo... La empresa, no hay filantropía verdadera, entonces... es realmente muy avaricioso y bueno, si hay un problema de clases con respecto de que se plantea eso, no es porque el ranking Forbes esté promoviendo la lucha de clases junto en una coalición con el Partido
refleja Ginspete muy bien el pensamiento de un sector, ¿no? Que cree que con los impuestos se diría la gente, y él debería entender, ¿no? Que al revés, que en las democracias es importante, se hace mucho más inclusiva después de impuestos que antes de impuestos, ¿no? Que los impuestos son precisamente para hacer sociedades mucho más unidas, mucho más inclusivas y donde no haya tantas diferencias sociales que terminen atomizando a las naciones, como está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no? Pero bueno, él es abogado también de estos sectores hablando con su jefe Luxich, digamos, ¿no? Pero es realmente ya risible a esta altura un argumento como este. Vámonos con otro tema, ¿te parece, Andrés? Sí, dale. Perfecto, tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con la libertad de prensa, ¿no? Y respecto de esto, dicen ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre vulneraciones al ejercicio periodístico y la libertad de expresión durante el 2020 en Chile, ¿no? Firmado por Joaquín Rifo esta nota. Sí. Comisión de la OEA, esto pertenece, por supuesto. Sí, bueno, la comisión va a tener harta pega, ¿no? Porque no solamente se suman los elementos del estallido social que todos más o menos conocemos, sino que también los elementos de pandemia, estas conferencias de prensa donde no se pueden hacer preguntas. Y bueno, y ahora eso no lo recoge el informe de ahora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero sí está la acusación que hizo la red. O sea, con respecto del telefonazo que llamó Magdalena Díaz al dueño de la red, ¿no? Para tratar de presionar por el tema de la entrevista a Ramiro. Entonces, es un tema que empieza a crecer con mucha fuerza. Decía que iba a haber mucho trabajo por parte de esta comisión, porque además no nos olvidemos que el fin de semana hubo otro ataque brutal a la comisión, o sea, a la libertad de expresión, ¿no? Que fue la carta del ejército, la armada y la fuerza por un gag claramente coordinados para tratar de presionar por un sketch humorístico, un sarcasmo, ¿no? Y además secundados por el ministro de Defensa, lo cual también además habla de la insumisión de las ramas de las fuerzas armadas al poder civil, porque se tiene que sumar, al parecer, ¿no? Entre gallo y medianoche, Baldo Procuriza al asunto. Entonces, estamos en una situación en la cual las alertas internacionales están saltando. El artículo destaca que Chile es el que se le dedican más palabras de temas de derecho de prensa. Y nada, pues entonces yo creo que es súper relevante ver esta información en detalle, analizarla y darnos cuenta de que el tema de derechos humanos no ha parado, ¿no? El tema de derechos humanos no solamente la mutilación de jóvenes de sus ojos, ¿no? También tiene que ver con los intentos de amedrentamiento de la prensa. Hay uno de los puntos relevantes en términos de la pandemia, ¿no? Era que el sistema de permisos eran permisos colectivos, pero ¿qué pasaba con todos los periodistas que eran individuos, digamos, que trabajaban como freelance o que trabajaban en grupos no instituidos como organizaciones periodísticas más informales? Entonces se han producido una serie de ataques a la prensa, muy graves todos, y creo que es una alerta que, claro, que dicho por un periodista suena como algo súper gremial, ¿no? Pero la verdad es que sin libertad de expresión suceden, digamos, las peores cosas, incluso en las democracias, ¿no? Porque se permiten y no salen a la luz una serie de situaciones que cuando salen, de alguna manera, hay un control social sobre ellas. Entonces, ¿sí? Sí, un par de cosas sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos que esto, como ustedes lo ponen ahí, lo explican bien, esto pertenece a la OEA, ¿no? La OEA es un organismo conservador dentro de Latinoamérica, es un organismo que nace al amparo de Estados Unidos, ¿no? No estamos hablando de un organismo que se podría llamar de más ligado a la izquierda, progresista. En general la OEA es eso, es un grupo de países. Bueno, Neruda le llamaba el gusano mayor y la gusanera a la OEA en su momento, Neruda, y le escribe un poema. Pero, y lo siguiente, la OEA... Además que estuvo en Cúcuta, sí. No, por eso te digo, es un organismo más bien dominado por la centro-derecha o dominado por Estados Unidos. Es el organismo que hago Estados Unidos para mantener su patio trasero tranquilo, digamos, ¿no? El Ministerio de Colonias, le decían también. Claro, y en Guerra Fría, etcétera, y con todo lo que ha pasado en Cuba, con la Revolución Cubana. Dicho esto, también hay que decir que ya uno de los informes
de derechos humanos en contra de este gobierno ya viene de la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que esto se suma ya a ese antecedente. Sí, porque esto tiene también lógicas medias de tribunales, ¿eh? Entonces la OEA puede ser súper conservadora, pero hay un procedimiento debido. Entonces, de alguna manera, hay ciertas garantías también con respecto de estos procedimientos que suceden en instancias como esta. Entonces, no te digo con eso que hayan profundas garantías para que esto termine en una resolución de algo, pero claro, no es inútil, digamos. O sea, y bueno, nosotros mismos publicamos también un informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, digamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos es uno de los violadores de los derechos humanos históricos, ¿no? Pero sin embargo, también lanzaron un informe de señales también para Chile. O sea, esto es relevante porque quiere decir que a nivel internacional el caso chileno se transforma en algo bastante ominoso. Históricamente, desde el siglo XX, desde la Guerra Fría en adelante, al gobierno que se ha puesto Estados Unidos en Chile le ha ido mal, sea del lado que sea. Entonces, que este gobierno tenga a la OEA en contra, por lo que puede venir además después, ¿no? Con Piñera cuando deje el gobierno, es muy interesante, ¿no? Sobre todo si hay derechos humanos de por medio. Así que es muy interesante este artículo que ustedes ponen también en el tapete ahora desde la libertad de expresión. Don Andrés Almeida, le mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias por estar acá. Ahí mandamos también, por supuesto, a la suscripción, 3.000 pesos al mes para seguir con periodismo independiente. Eso, muchas gracias por el aviso comercial. Muy bien, somos parte del mismo equipo nomás, Andrés. Abrazo grande a toda la redacción de Interferencia.cl, que esté bien. Ya, que les vaya muy bien, mucha suerte. Chao, que esté bien. Chao. Y también gracias por la sintonía, conversaciones necesarias desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima, chao.